Bendito Dios de inmenso amor, de bondad, de misericordia. Hoy queremos, Señor, agradecerte con la convicción, Dios, de que has sido fiel, que tu bondad nos ha perseguido todos los días de nuestra vida y que has llenado, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo de la convicción de hijos. Y por eso en esta noche queremos darte honra, alabanza, exaltación. Venimos a disponernos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para escucharte hablarnos, Señor. Y que esta palabra, Señor, penetre hasta los tuétanos y discierna nuestras intenciones y cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Y que todo sea, Señor, como gloria para tu nombre, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14, y leemos con la revelación del Padre, del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, y han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. El ser humano tiene la dádiva de parte de Dios, toda la humanidad, de ser llamados. Muchos, todos, tenemos ese privilegio de ser llamados. Y podemos tener llamados por Dios, ¿no?
Y aquí en esta parte terrenal podemos tener posesiones, podemos sentir la sensación de una plenitud física, que nos sentimos bien, aliviados. Podemos tener una posición, podemos tener poder, podemos tener privilegios. Pero si no llegamos a comportarnos como escogidos, no nos vamos a sentir satisfechos. Nada nos puede saciar. Vamos a seguir con sed y más sed, y vamos a seguir queriendo más y más, y la palabra no nos va a llenar. Aunque dice que no volverá a Dios vacía, entra, como dice la parábola del sembrador, a una tierra árida, a una tierra seca, cae en tierra de espinos, cae en piedra y el sol la quema. O sea que viene a ser pasajera. Como seríamos nosotros como címbalos que retiñen, dice la Escritura. Vamos a aprender la diferencia entre ser llamados, que es un regalo y una dádiva de Dios y es para todos, y vamos a ver la diferencia con ser escogido. Porque aquí lo está diciendo Jesucristo nuestro Señor en el versículo 14, muchos son llamados y pocos escogidos. El Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 17 y 24 nos da mayor claridad de esta celebración, de esta boda, que es la boda con Jesucristo. Dice el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y hoy vamos a aprender a identificar los escogidos. Y vamos a saber si nosotros somos escogidos. El escogido no solamente asiste al banquete del rey, porque vemos que ahí había uno y el rey se arrimó y le dijo, ¿usted cómo entró si no está vestido de boda? ¿Cierto? Entonces no solamente asiste al banquete, sino que se vuelve siervo del Padre, del que organiza el banquete. No es solo tener conocimiento de la palabra, ni tampoco participar de todas las actividades cristianas, que es muy importante, las reuniones de los martes, las reuniones de los sábados, los ayunos, las vigilias. Importantísimo el discipulado de los jueves, porque podemos preguntar y somos nutridos y edificados y podemos compartir los unos con los otros. Pero si yo hago todo esto y no agrado al Padre, me estoy excluyendo de ser un escogido. El Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 11 dice, lo acabamos de leer, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. La mayoría de los cristianos puede sucedernos que nos sintamos escogidos y protegidos por Dios, pero a veces no lo sentimos, no sentimos que somos protegidos. ¿Y sabe por qué? Porque todavía no tenemos la plenitud de ser escogidos. La diferencia entre ser llamado y escogido es importante que la conozcamos, porque de eso depende mi vida, su vida. El llamado de Dios, dice, muchos son los llamados. O sea, el llamado de Dios llega
a todos, a todos. Estoy hablando de todo ser humano, seres vivientes que habitan el globo terráqueo. O sea, todos los de la tierra somos llamados. Y ese llamado que llega a toda la humanidad es un regalo de Dios. Pero ser escogido trae explícito la actitud del llamado. O sea, yo he sido llamado, pero ¿cuál es mi actitud frente al llamado? Es la respuesta que da cada uno de nosotros a esa hermosa invitación, a esa boda que organiza el Rey que acabamos de leer. Es un compromiso, y ese compromiso lleva consigo una regeneración espiritual, una respuesta plena y obediente al Padre. Nuestro espíritu es regenerado, es decir, toda la humanidad es llamada. Toda la humanidad tiene espíritu, alma y cuerpo. Todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, ¿sí? Todos tenemos espíritu, pero ese espíritu necesita ser regenerado. Es decir, que se revive de un estado de separación de Dios y llega a tener un estado de unidad con Dios. Esa unidad la da el Espíritu Santo. Dice la Escritura, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y ahí es donde viene el procesamiento de mi alma. Y ahí es donde yo sé si formo parte del grupo de los escogidos. Porque, como les decía ahora, todos somos llamados, pero la regeneración de mi espíritu ya es mi voluntad, es mi decisión, no de nadie más. Y como es mi responsabilidad, por ella respondo. Por eso es que la Escritura, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23 y 24 dice, renovaos, o sea, está invitando, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos. No está diciendo que Dios lo va a vestir a usted, Dios lo llamó, le regaló la salvación, le regaló dádivas, las dones, los ministerios, las dádivas de Dios que no añaden tristeza a nuestro corazón porque son bendiciones. Todas esas cosas las recibimos por gracia. Pero en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La justicia y la santidad de la verdad es el cimiento de nuestro ser. Diga, mi cimiento es la justicia y la verdad. Esa es la que nos lleva a ser perfeccionados. El Espíritu Santo se mueve con poder dentro de nosotros, pero tiene que haber una disposición. Porque Él no entra arrasando, Él entra transformando. Y con eso, cuando adoptamos esa postura de renovados en el espíritu de mi mente, entonces ahí pasan tres cosas. Adopto la actitud de conocer lo que soy. Diga, soy un hijo de Dios. Adopto la actitud de saber qué tengo. De saber qué tengo. ¿Qué tengo? Gobierno. Usted sabe que usted, cuando es llamado, Dios le concede gobernar. Y si usted no gobierna, es porque no
se está comportando como escogido? Gobernar sobre la creación y sobre las circunstancias, no sobre las personas. Eso es manipulación. Gobierno sobre las circunstancias, gobierno sobre la creación, gobierno sobre todo lo que sucede en mi entorno. Y también adopto una actitud de conocer lo que yo represento. Y yo represento, diga, yo represento a Dios. Me estableció como rey y sacerdote. Soy sal y luz para el mundo. Amén. Ahora, el llamado sabemos que es para todos y fue que Cristo lo hizo cuando muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, todos fueron convidados. Todos fueron convidados, absolutamente todos. Pero unos, como leíamos, dijeron que no. Entonces fueron añadidos otros y los convidados aumentaron. Y dice que los convidados fueron diversos para recibir esa salvación que no es por obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora me convierto en escogido cuando entiendo mi identidad de hijo y me comporto como hijo. Respondo a ese llamado que Él me ha hecho y es un acto voluntario y con la pasión y el compromiso que eso me demanda, lo ejecuto. El llamado es un privilegio, pero ser escogido es una responsabilidad. Usted es responsable de lo que habla y responsable de lo que hace. Su pensamiento sí lo conoce Dios, pero si usted no limpia su pensamiento, termina haciendo lo que piensa. Por más que quiera disfrazar su vida, su pensamiento tarde o que temprano va a ser tan fuerte en usted que va a terminar diciendo y haciendo lo que no ha cambiado de pensar. Por eso es que cuando Pablo dice, renuévense en el espíritu de su mente. Entonces, aunque mi mente no la leen las personas, la gente se imagina, lee por gestos su estado de ánimo o su condición. Son adivinaciones, pero la gente no conoce su pensamiento. Eso son mentiras del enemigo. El que conoce su pensamiento y lo más secreto de cada uno es Dios. Efesios del 1 al 3, 7, dice, Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Fuésemos qué? Escogidos. Fuésemos santos, escogidos, y sin mancha delante de Él. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. El ser escogido
requiere identidad, requiere disposición, requiere compromiso, requiere responsabilidad. Tengo que activar en mí pasión. ¿Usted cuándo se apasiona por algo? Cuando lo conoce, cuando lo identifica, cuando se siente parte de, usted empieza a sentir pasión. Y ahí viene la entrega. Involucra un propósito de reino. Mire que ahí dice que eran unas bodas y los convidados a las bodas. La constante vivencia espiritual. Ojo, una alerta. Cuando usted no quiera venir a la iglesia, una cosa es que usted no quiera y otra cosa es que usted no pueda. Cuando usted diga, ay no, hoy no quiero ir, acuérdese de esta enseñanza. Porque los escogidos siempre quieren más. Más. Quiero más de ti, Dios. Más revelación, más llenura, más convicción, más poder, más conocimiento, más sabiduría, porque sé que Dios es mi fuente. Él me llamó y yo respondo como un escogido. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice la bendita palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, muchos me dirán en aquel día, ahí está, cuando el rey va y se le acerca y le dice, venga, ¿usted por qué no está vestido de boda? ¿Sí? Mire, aquí está. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mucho conocimiento sin ejecución es perdición. Mi espíritu es regenerado, pero debe haber una disposición dentro de mí para que sea revivido de esa separación. Esa unidad es como mi faro. Cuando yo estoy unida al Espíritu Santo, es mi faro. Por eso es que a veces usted dice, uy, no, yo no debí haber dicho eso, voy a ir a hablar con esa persona. Yo no debí haber ido allá, voy a hacer algo para organizar eso. Porque el Espíritu Santo, cuando está unido a nosotros, es un faro de luz que nos direcciona y me muestra cómo seguir mi vida, cómo seguir viviendo. Mi vida, al ser parte de los escogidos, va más allá de los actos visibles, ya que es el sello que se lleva en el corazón. Cada motivación interna, ¿qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir al discipulado? ¿Qué te motiva a venir a un ayuno? ¿Qué te motiva a venir a una vigilia? ¿Qué te motiva a orar por los demás? ¿Cuál es tu motivación? Y eso se refleja en una vida transformada por la palabra de Dios. Y la meta que Dios nos ha colocado, Él nos ayuda a alcanzarla, la plenitud de la estatura de Cristo, a ser personas enteramente preparadas para toda buena obra. El desafío que tenemos los escogidos está en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el desafío para ser escogido. Presentar nuestro ser en adoración a Él. Presentar mi vida como olor grato delante de Él. Comprometiéndome en renovar mi entendimiento, desechando pensamientos que no glorifiquen su nombre. Y si yo desecho pensamientos que no glorifican su nombre, así mi forma de hablar y mi forma de actuar lo va a mostrar. No es algo que se logra a la ligera, trae un proceso que puede durarnos la vida, pero Dios conoce que estamos avanzando. Dios conoce que si miramos atrás, nuestra condición de hijos ha cambiado. Es diferente. Es diferente. Entonces, es un proceso que va hasta la eternidad. Miren que con la segunda venida de Cristo, cuando Cristo la anuncia, Pablo la anuncia, y es hablada en la Biblia, dice que seremos transformados. O sea, seguimos en esa regeneración. Por eso Pablo dice, no creo haberlo alcanzado ya, todo, pero quiero proseguir. ¿Sí? Sé que me falta, pero anhelo continuar, anhelo perseverar, anhelo seguir, no desmayar. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 23, ahí nos muestra una actitud correcta en la parábola del sembrador. Usted puede leer toda la historia de la parábola del sembrador. Quiero hacerle énfasis en la parte del escogido, el versículo 23 de Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Produce al 100, al 60 y a 30 por uno. Esa buena tierra se logra pasando por encima de obstáculos, pasando por encima de excusas, pasando por encima del egoísmo, pasando por encima de las circunstancias. No deje que las circunstancias lo apachurren, gobiernen. Recuerden las 3 cosas que acabamos de hablar. Soy hijo de Dios, tengo el poder para gobernar y debo ser sal y luz de la tierra. Ahí estoy siendo escogido. Ahora, hay 6 actitudes espirituales que ya se las he explicado. En la prédica, cuando no sé hacer lo que debo hacer, las nombré. Ahora voy a nombrarlas hablando como escogido. La gratitud, la primera, son 6. Me restaura. Por ser un acto de fe, creo que Dios siempre cambiará las circunstancias a mi favor. Eso es gratitud. Cuando usted dice, yo sé Dios, qué cosas buenas van a salir de eso. Filipenses 4, del 6 al 7, dice la bendita palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de ¿qué? Gracias. O sea, yo pido, pero doy gracias por lo que vaya a recibir de esa petición. El versículo 7 dice, si yo oro y doy gracias, el 7 me dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, como escogido, entiendo que la vida todos los días me regala un aprendizaje, una enseñanza, todos los días, cada instante, y me debo fortalecer en gratitud.
para no desistir en mi camino de comportarme como un escogido. La segunda actitud, la conciencia, elegir la conciencia, es cuando decido negarme a los impulsos y dejar de poner resistencia a mis límites, a mi capacidad. Mire, aún en su cuerpo, si usted va a hacer una fuerza mal hecha, o se hernia, o se parte, o algo le pasa. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Debo asumir mis responsabilidades como escogido. Y así voy a ver múltiples posibilidades. Y eso me lo regala Efesios 3, del 9 al 11. Dice, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido. Mire ese regalo tan hermoso de Dios. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. El 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando usted le habla la palabra a su entorno, usted le está declarando a las potestades y a las tinieblas su postura como hijo. Y está siendo un embajador del reino. El 3, la comunión con Dios, primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esa conexión hace que yo pueda escuchar a Dios, entender y ejecutar lo que Él quiere que yo haga. Aquí hay personas que sueñan, aquí hay personas que tienen visiones, aquí hay personas a las cuales Dios le ha hablado y usted quizá ha hecho caso omiso a lo que Dios le ha mostrado. Ojo con eso. Nahum 1:7 dice, el profeta Nahum escribió, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. En Dios sabe si usted permanece en comunión con Él. Usted puede engañar a las personas, pero a Dios no lo puede engañar. Él conoce a sus escogidos. Él conoce a los que confían en Él. Cuarto, la convicción. Se genera por todo lo que consumimos. ¿Con quién andas? Dice un dicho, y te diré quién eres, ¿no? Esas cosas se pegan. Ande con gente que usted pueda nutrirse. Y vaya a donde los que no están nutridos y por gracia de Él es lo que usted ha recibido. Que ellos se conviertan a usted y usted no se convierta a ellos. Primera de Corintios 10:23 dice que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y necesito identificar eso. Hay cosas que tengo que aprender a desechar. El 5, la percepción. Que nos hacemos de las personas y de las cosas. Eso expande mi realidad. Y con esa realidad voy a crear y voy a actuar. Y acuérdese que lo que yo diga y lo que yo haga va a ser tomado en cuenta. Efesios 1:18, como escogido, voy a hacer que se cumpla en mi vida con esa percepción, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire ese regalo tan lindo. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, el sexto y último es los límites. Todas estas son actitudes espirituales para que usted se encamine a actuar como un escogido.
Los límites de los escogidos están en lo que hablo y en lo ejecuto. A usted Dios no lo va a juzgar por sus pensamientos, no. Los pensamientos lo que hacen es hacer que usted hable y actúe de esa manera, pero usted no va a ser juzgado por lo que piense. O sea, el peligro de lo que piense, si usted no le pone límites a su mente, la mente se le baja y se le llena de basura. Tiene que ponerle límites. Vamos a ser juzgados, así como el rey dice, mira, tú no estás vestido de bodas. Y si no renovamos nuestra mente, si no ponemos límites a nuestros pensamientos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser un árbol que no da buenos frutos y sus raíces se pudren. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es y siempre será fiel y leal a nosotros. Él nos llamó y quiere que respondamos como escogidos. El llamado es un regalo, el ser escogido es una responsabilidad. Ahora, de palabra, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Póngale cuidado cómo habla. Siempre con gracia, sazonada con sal, ¿sí? Para que sepáis que os conviene responder a cada uno. Líbrese de necedades, de palabras que no edifican. Los límites de actos, Efesios 5:3-4. Fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 4. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora leímos los convidados a esa boda. Hay otro pasaje en la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, que habla de los convidados a una gran cena. Y mire lo que dice el versículo 18 de San Lucas 14, versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. El 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Una respuesta de cada uno que no considera la eternidad. Usted sabe cuando sus excusas tienen peso. Usted lo sabe. ¿Y sabe por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Y cuando simplemente se ha dejado arrastrar por las circunstancias, se ha dejado arrastrar por los conceptos de las personas, ha cambiado su percepción, su convicción, su gratitud, perdió los límites. Y hoy quiero invitarlos, pongámonos sobre nuestros pies. Necesitamos actuar como escogidos, asumir esa responsabilidad, centrados en priorizar la vida eterna. Vean, cuando ustedes y yo priorizamos lo terrenal por encima de lo espiritual, nos alejamos de ser escogidos, nos alejamos. Y Dios quiere que volvamos a ese camino, que hemos atendido su llamado
y quiero actuar como un escogido. Amén. Levanta tu mano. Porque cuando uno lo llaman, recuerden cuando están en el colegio y dicen, María del Pilar Rivera, y uno dice, presente. Sí, aquí estoy. Vamos a decirle a Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estoy, Dios. Me hiciste un llamado y en ocasiones las excusas, los afanes de este mundo, tu palabra dice, por nada estéis afanosos, hasta tanto no sean conocidas vuestras peticiones, con ruego y acción de gracias. Padre, hoy te pedimos perdón. Queremos actuar como escogidos, asumir la responsabilidad que nos fue entregada, ser sal y luz en esta tierra, porque es un privilegio que aún el enemigo no ha hecho la maldad que ha querido hacer en la tierra, porque hay quien a su vez la detiene y es tu iglesia. Y la iglesia la conforman todos los escogidos, los que han lavado la sangre con el Cordero de Dios, los que hemos dispuesto nuestros corazones día tras día a agradarte, perseverando, siendo fuertes, no mirando atrás, porque el que mira hacia atrás se confunde. Miramos hacia adelante al supremo llamamiento, Rey. Ayúdanos, Señor. Queremos perseverar, queremos continuar. Queremos que nuestras palabras te sirvan, que nuestros actos te sirvan aquí en la tierra. Que con nuestras palabras muchos sean edificados y con nuestros actos muchos reciban bendición. Ayúdanos, oh Rey, a toda dádiva que hemos recibido de tu parte, podamos servirla aquí en la tierra, Dios. Ayúdanos a ser los nutrientes que necesita la tierra, Dios. La necesidad que tiene la tierra, yo quiero, Padre, que tú me ayudes a suplirla. Las necesidades materiales, hay muchas comunidades y muchas personas con actos, pero las necesidades espirituales, solo cuando somos escogidos, podemos ser ese bálsamo en una oración para una persona. Podemos ser esa luz para alguien que está en oscuridad y desesperación y necesita un direccionamiento. Dios, aquí estamos, llamados y escogidos, y te damos a ti la gloria, Dios. Gracias por tu paciencia. Gracias por esa bondad infinita que nos cubre todos los días y que nos ayudas a perseverar en ti y que tus palabras permanezcan en nosotros. Que todo lo que hagamos y digamos glorifique tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Y la paz del Padre esté en cada uno de nosotros. Amén.